Buenos días. Nuestro tema exponer se trata sobre convenios internacionales aplicables al transporte. Mi grupo está conformado por Valeria González, Yulimar Almenar, Yajemil Rojas y mi persona, Ariadna Morantes. A continuación hablaré sobre los numerosos convenios internacionales aplicables al transporte y legislación de derecho público internacional. Algunos de los más relevantes son: Convenio sobre transporte internacional de mercancías por carretera. Este convenio regula el transporte de mercancías por carretera entre países signatarios, estableciendo las responsabilidades de los transportistas y las indemnizaciones en caso de pérdida o daño a la carga. Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Este convenio establece normas de seguridad para los buques, incluyendo requisitos para equipos de seguridad, procedimientos de emergencia y prevención de la contaminación. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil en la Búsqueda y Salvamento Marítimo. Este convenio establece normas para la responsabilidad civil en caso de búsqueda y rescate marítimos, incluyendo la obligación de los estados de prestar asistencia a buques en peligro. Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar. Este convenio establece normas internacionales para la formación y titulación del personal marítimo, con el fin de garantizar la seguridad y competencia de la tripulación a bordo de los buques. Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque. Este convenio regula los conocimientos de embarque utilizados en el transporte marítimo, estableciendo normas para su emisión, contenido y responsabilidades de las partes involucradas. Estos son solo algunos de los ejemplos de los numerosos convenios internacionales que regulan el transporte y la legislación de derecho público internacional. Estos convenios son fundamentales para garantizar la seguridad, eficiencia y equidad en el transporte internacional, y su cumplimiento es obligatorio para los países signatarios. El Código Bustamante establece reglas y principios para resolver conflictos legales en asuntos de derecho internacional privado entre países de América Latina y el Caribe. Incluye disposiciones sobre nacionalidad, capacidad jurídica, matrimonio, adopción, sucesión, ejecución de sentencias extranjeras, cooperación judicial internacional y asistencia legal mutua. Además, sirve como base de la negociación de tratados bilaterales o multilaterales en materia de derecho internacional privado entre los países miembros. En resumen, el Código busca facilitar la cooperación y la armonización de las leyes entre los países de la región. Por otro lado, las reglas de La Haya se refieren a las normas y acuerdos establecidos por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que es una organización intergubernamental que busca promover la cooperación judicial internacional y la armonización de las leyes entre los países miembros. Las reglas de La Haya abordan cuestiones de derecho internacional privado, como la jurisdicción, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras, la ley aplicable a los contratos y obligaciones, entre otros. El funcionamiento de las reglas de La Haya implica que los países miembros se comprometen a adoptar y aplicar estas normas en sus sistemas legales nacionales. Además, la Conferencia de La Haya proporciona un marco para la negociación y adopción de tratados internacionales en materia de derecho internacional privado, lo que permite a los países cooperar en la resolución de conflictos legales transfronterizos y facilitar la aplicación de la ley en casos internacionales. En resumen, las reglas de La Haya buscan promover la cooperación y la armonización de las leyes entre los países miembros para facilitar la resolución de conflictos legales internacionales. ¿Qué son las reglas Hamburgo? Son una relación de normas internacionales que tienen como fin la regulación del transporte internacional de bienes por vía marítima. Fueron aprobadas en Hamburgo en 1978 en una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué son las reglas de York y Amberes? Son un conjunto de normas alfanuméricas que giran en torno a la definición de la avería gruesa y la avería común en el transporte marítimo de carga.
Estas normas definen con precisión las circunstancias necesarias para que un accidente sea considerado como una avería, teniendo en cuenta ciertos criterios y situaciones específicas. Fueron fundadas en 1890. Las reglas de York y Amberings han sido consideradas como las normas más importantes en relación a la regulación de las averías marítimas. Reglas alfabéticas. Regla A. Hay un acto de avería común cuando y solo cuando se hace o se incurre intencional y razonablemente en algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el propósito de perseverar de un peligro los bienes involucrados en una aventura marítima. Regla B. Existe una avería marítima común cuando uno o más buques están remolcando o empujando a otro buque o buques, siempre y cuando todos se dediquen a actividades comerciales y no a una operación de salvamento. Regla C. Solo se admitirán como avería común aquellas pérdidas, daños o gastos que sean consecuencias directas del acto de avería gruesa. Regla D. No se afectarán los derechos de contribución en avería común, aunque el hecho que dio lugar al sacrificio o gasto se haya debido a culpa de una de las partes en la aventura marítima común. Regla E. La carga de la prueba recae sobre la parte que reclame en avería gruesa para demostrar que la pérdida o el gasto reclamado es propiamente admisible como avería gruesa. Regla F. Cualquier gasto adicional incurrido en lugar de otro gasto que hubiera sido admisible como avería gruesa se considerará avería común y así se permitirá sin tener en cuenta el ahorro si lo hubiere para otros intereses. Reglas numéricas. Regla 1. Echar por la borda la carga. Regla 2. Pérdida o daño por sacrificios para la seguridad común. Regla 3. Extinción de incendios a bordo. Regla 4. Eliminación de restos de naufragio. Regla 5. Varamiento voluntario. Regla 6. Renumeración de salvamentos. Regla 7. Daños a maquinaria y calderas. Regla 8. Gastos de aligeramiento de un buque en tierra y daños conscientes. Regla 9. Carga materiales del buque y provisiones utilizados como combustibles. Regla 10. Gastos en puerto de refugio, entre otros. Regla 11. Salarios y manutención de la tripulación y otros gastos de entrada y salida a un puerto de refugio. Regla 12. Daños a la carga en la descarga. Regla 13. Deducciones del costo de reparaciones. Regla 14. Reparaciones temporales. Regla 15. Pérdida de carga. Regla 16. Monto permitido por carga. Perdida o dañada por sacrificio. Regla 17. Valores contributivos. Regla 18. Daños al buque. Regla 19. Carga no declarada o declarada indebidamente. Regla 20. Provisión de fondos. Regla 21. Intereses sobre pérdidas permitidas en avería gruesa. Regla 22. Tratamiento de los depósitos en efectivo. Regla 23. Preinscripción de tiempo para contribuir al promedio general. Hola, mi nombre es Yajemi Rojas y hablaré sobre el Convenio de Varsovia. El Convenio de Varsovia nació en 1929 para regular el tráfico aéreo. Estableció las responsabilidades de las compañías aéreas en caso de lesiones o muerte de los pasajeros durante el transporte. En la actualidad existe unanimidad en la doctrina nacional e internacional en el sentido de que el contrato del transporte aéreo de carga es consensual. ¿Esto qué es? Es que se perfecciona cuando las partes expendidor o reminente y transportador llegan a un acuerdo sobre sus elementos estructurales como son la carga a transportar, el trayecto a realizar y el precio o el flete. Esto implica que la celebración del contrato del transporte aéreo internacional de mercancías no está sujeta a ninguna solemnidad.
En segundo lugar, define el sistema de la responsabilidad del transportador aéreo y régimen de la reparación de los daños causados a ciertas personas en razón de un acuerdo de voluntades previo a los mismos. Es decir, la responsabilidad contractual que se origina en el cumplimiento o incumplimiento defectuoso de las obligaciones de un contrato. En el campo de la actividad aeronáutica, la responsabilidad contractual abarca todos los casos en que se ejecuta defectuosamente o se incumple un contrato de transporte aéreo, lo que genera la obligación de indemnizar los prejuicios que se causen a los daños producidos. Como se sabe, el transportador se compromete a trasladar al pasajero o mercancía desde un punto de partida hasta el lugar del destino convenido, libre de cualquier daño y en las condiciones pactadas. Cuando no sucede así, el transportador debe indemnizar al pasajero o remitente de las mercancías según el caso por los daños sufridos en su persona o en sus bienes. El sistema de Varsovia se resume la regulación del tema alrededor de 6 puntos generales a saber. Punto A. Momento en que comienza y momento en que termina la responsabilidad del transportador. Se deduce de los artículos 17, 18 y 19 del convenio que en su suma expresan: el transportador será responsable del daño causado cuando el accidente que ocasionó el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarque y desembarque. El periodo del transporte aéreo no comprenderá ningún transporte terrestre, marítimo o fluvial efectuado fuera del aeródromo, no obstante si será comprendido cuando alguno de estos transportes haya sido efectuado en ejecución de un contrato de transporte aéreo atendiendo a la carga de la entrega o el transporte. Un segundo momento a tener en cuenta para el surgimiento de la responsabilidad del transportador, que es el momento en el que hay retraso en las operaciones aéreas. Punto B, que hablamos de la responsabilidad. El convenio de Varsovia basa la responsabilidad del transportador aéreo en la culpa del artículo 17, que señala: el transportador será responsable del daño causado por muerte, heridas o cualquier otra lesión corporal sufrida por un viajero, cuando el accidente que ocasionó el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones del embarque y desembarque. Igualmente, en el artículo 20, estatuye: el transportador no será responsable si prueba que él y sus representantes adoptaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible adoptarlas. En el sistema presume la culpa del transportador por el incumplimiento, presunción que para la desvirtualidad debe probarse la existencia de un causal de exoneración de responsabilidad que los sustraiga de la obligación de reparación. El sistema se modificó sustancialmente al haber acogido la teoría del riesgo para dañar los pasajeros de equipaje en el Protocolo de Guatemala de 1971 como garantía de real favor de los edificados en el que derivó la responsabilidad con la simplemente producción de los hechos dañinos. La C sería responsabilidad por daños sufridos por el equipaje no acompañado del viajero. El transportador es responsable por el solo hecho del retraso y de representarse el documento probatorio del contrato, el que se fija un plazo para el transporte del pasajero, el equipaje y las mercaderías. Pero si el transportador prueba que ha tomado las medidas necesarias para evitar los daños, no se puede condenar a la indemnización. La demora en el transporte aéreo se presenta cuando los pasajeros o las mercancías llegan con retraso al lugar del destino en tiempo convenido. Desembarcados los pasajeros o descargadas las mercancías de destino, no puede hablarse de demora. Los retrasos que ocurran después de estos momentos, lo relativo a los controles aduaneros o migraciones, por ejemplo, no incumben, ya que la esfera del transporte aéreo internacional. El punto número D sería la exoneración. Punto número 1 serían los pasajeros. En cuanto a los pasajeros de los artículos 20 y 21 del Convenio de Varsovia, un transportador puede eximirse de responsabilidad si prueba que él y sus representantes han adoptado todas las medidas necesarias para evitar el daño a que les fue imposible tomarlas, o bien si prueba que la persona lesionada produjo o contribuyó a la producción del daño. Pone estas reglas evidencias en un sistema subjetivo de responsabilidad al basar la responsabilidad en la culpa. Hay dos teorías de interpretación alrededor de esta cuestión, una retractiva y otra extensiva. La primera señala que el transportador se exonera de su presunción que la causa del accidente no ha correspondido ni a él ni a sus empleados, y que
una vez han tomado todos los cuidados en la tierra y a bordo para que no ocurriera el daño. Esta postura fue criticada en cuanto a que el transportador resulta invariablemente responsable porque le es muy difícil aportar pruebas en la ausencia de todas las faltas causadas por los accidentes. Punto número 2 sería la culpa del pasajero. El convenio presume la imprudencia del pasajero por la obstrucción de las órdenes hechas por el transportador a su personal de a bordo. El número 3 sería en averías de los equipajes. Por el régimen de las fallas náuticas se exonera el transportador de mercancías y equipajes si el daño proviene de la culpa del piloto, de las fallas que ocurran durante el vuelo, incluso por el personal auxiliar en aeronave. La carga de la prueba que tiene el transportador se debe demostrar la existencia de la falta náutica y que él y sus dependientes han tomado las medidas posibles para evitar los daños. Para el transporte de mercancías, la culpa se refiere a la mala preparación por parte del expendidor del embalaje y que sea causa exclusiva del daño. En este caso, la responsabilidad suele ser compartida, pues es muy poco probable que las víctimas sean las únicas causantes del accidente. Se aplica entonces la teoría de la concurrencia de culpas. Número 4 sería daño resultante de un vicio propio del aeronave. El transportador debe probar que ha ignorado el vicio, que no hubo indicios perceptibles sobre el mismo y que no pudo arreglarlo a pesar de haber puesto las medidas necesarias para ello. El número punto E, la agravación de la responsabilidad del transportador. Si se prueba que el daño proviene de su dolor o culpa grave, o si el daño ha sido causado en las mismas condiciones por uno de sus dependientes en el ejercicio de sus funciones. Los límites de responsabilidad no se aplican y por ende la responsabilidad del transportador es mayor. Si el transportador acepta un viajero sin expedirle un billete de pasaje, no puede aparcarse en las exclusiones y limitaciones de la responsabilidad, por lo que esa expedición de ese billete de pasaje es de la mayor importancia en que las operaciones aéreas. Adicionalmente, si se acepta el pasaje, tickets de equipaje, cartas de deportes sin requisitos y obligaciones de expedición, el transportador no puede apararse en las exclusiones a las que limitaciones de responsabilidad. En el transporte gratuito o benévolo, si el viajero recibe un daño en el transportador, es responsable únicamente por la culpa que le incumbe en el sistema general de responsabilidad. El punto número 6, el final, sería límites de indemnización. El sistema de Varsovia limita la indemnización a ciertas cantidades que en un principio estuvieron en unas determinadas en francos y luego, por el protocolo de Montreal, que estableció los derechos especiales del giro, sería el TEC. El convenio contenía cláusulas especiales sobre la conducencia de las acciones de responsabilidad y otros temas que no comentaremos en estos momentos. Muchísimas gracias.